Bueno, ya voy a contar la historia del Cocolizo y de cómo murió por andar tomando. Imagínense ustedes estar acostados pasando la borrachera y despertar literalmente en el infierno, y lo peor de todo es que tus amigos te dejaron atrás. Oh, santo cielo. Miren, el Cocolizo era un viejo sobreviviente del hipismo, que de vez en cuando todavía usaba sus prendas hippie, se vestía normal, pero de pronto se ponía una chaquetita hippie, un pantalón hippie, no sé por qué, tal vez no tenía mucha ropa, o por nostalgia, o por querer seguir de alguna u otra forma viviendo su hipismo de juventud. Pero estoy seguro de que no era así y que el Cocolizo había asumido su, su vejez, ser un viejo ya, porque era un tipo amargado de los peores. Bueno, entonces mientras Cocolizo era un viejo hippie, nosotros éramos unos jóvenes punkis y nos juntábamos haciendo un contraste único, hippie con punky. Nosotros éramos un grupo de punky thrashers, metaleros, muy, muy empáticos, principalmente por mí, porque yo era el que de alguna forma no los dejaba ser cerrados como grupo. O, por ejemplo, decir somos punky, nos juntamos con puros punky, no nos juntamos con raperos, ni con hippies, ni con artesas, ni con góticos, no, somos punky, nos juntábamos con puros punky. Creo que así eran los otros grupos punky, no lo sé, pero me parece que así era. Pero en cambio mi grupo no era así, era muy abierto, porque yo fui el principal, eh, la principal persona del grupo que se alentaba a convivir con otras tribus urbanas y con otras personas, principalmente por estar tomando y porque yo era una persona muy, como les dijera, era muy em- empatizaba mucho con las personas, empatía experta, ¿sí? Me pongo en el lugar de los demás. Entonces por eso yo practicaba no sé, esa forma de ser abierta, tolerante ante todos los demás. Pues por eso mi grupo era rico, en el sentido rico de culturas, rico de información, rico de aperturas hacia los otros, conocedores, principalmente conocedores de todo lo que se vive entre el alcohol, entre la borrachera y el estado de sobriedad, y de diferentes puntos de vista, de un prisma abierto que nosotros dejábamos para ir asimilando culturas.
Entonces, gracias a mí, no es por dármelas de bacán, eh, gracias a mí se pudieron establecer esas normas de conducta de apertura hacia todos los demás. Bueno, la cosa es que estábamos, bueno, habían construido una sede social de madera en un sitio baldío que quedaba ahí en la población, que no era mi población, que era la población del Cocolizo y de otros amigos borrachos que estaban ahí, el Nono, y el otro era el mayor hippie de todos los hippies, que se me olvidó el nombre, el Indio Yayo se llamaba, pero ese era hippie famoso ya, sobre todo allá en el Bellavista. Ya ahí en el Bellavista lo conocía todo el mundo, pero él no se juntaba con nosotros a tomar muy pocas veces estuvimos juntos, el Indio Yayo. No así el Cocolizo. Bueno, el Cocolizo tomaba con nosotros de vez en cuando, porque él prefería tomar en una botillería, como por detrás de las cajas o detrás de una puerta. Se tomaba un vaso de vino y conversaba con el vendedor, yo creo, porque esas cosas nunca las hice. Y además que tomarse un vaso de vino no me satisfacía para nada, menos tomarme un vaso de vino dentro de una botillería, conversando solamente con el vendedor. No, a mí me gustaban las conversaciones con grupales, hartos amigos ahí conversando de todo. Te aburrías de uno, te ponías a conversar con otro y así. Entonces nosotros estábamos en la sede social con olor a humedad, tabaco, a los años de alcohol en el piso y más encima el frío de ese invierno maldito, el frío de ese invierno maldito. Y bueno, esa sede social tenía una puerta y uno entraba y era casi como un salón, porque se hacían las reuniones vecinales, los vecinos se sentaban ahí a tomar decisiones, se hacían reuniones, a veces a lo lejos una obra teatral o venía alguien a cantar, alguna actividad cultural que se hacía de vez en cuando, pero la sede social se convertía más que nada para un lugar donde los borrachos iban a tomar. Era la casa de los borrachines y de los alcohólicos y de los... Bueno, no éramos drogadictos casi ninguno, fumaban marihuana, pero nosotros éramos borrachos, no éramos drogadictos ninguno. Ni siquiera conocíamos qué drogas comprar o cosas por el estilo, nada, o sea, no sabía nada. Conocíamos que la anfetamina, que era una pastilla que decían que no te curaba y que te dejaba despierto, pero nunca, como les dijera, nunca quisimos tomarla. Nadie del grupo habló alguna vez de vamos a comprarnos una anfeta, vamos a comprarnos chicota, ¿no? Esas cosas eran para nosotros despreciables, porque eran, no sé, drogas. Y éramos borrachos y como que nos sentíamos orgullosos de eso, de ser borrachos y no de drogadictos.
Era como si fuéramos la gran cosa. Bueno, en eso estábamos ahí en la sede social, tomando como locos, conversando como si no hubiera mañana. Y al fondo se había ido, al fondo de la sede se había ido a dormir el cocolizo en unas colchas que habían tirado, una colchoneta, que era, como le dijera, era como la habitación para irse a acostar a dormir. Lo único que faltaba en la sede era un baño, pero era como una casa, comedor, cocina, living y habitación, todo en una sola sala. Ay, ¿cómo se llaman esas construcciones? Tienen un nombre, pero bueno, hay casas así. Eh, bueno, estábamos ahí como en todas situaciones de pronto se suscitan discusiones y peleas, aunque les diré que eran bien escasas las discusiones y peleas entre nosotros, y si empezaba alguna la deteníamos de inmediato, así no dejábamos que continuara. Aquí se vivía una fraternidad, diríamos, y de nuevo por mí. Yo era el principal hacedor de la paz en el grupo. Pero ese día había una discusión que no se había podido soslayar, no se había podido detener. Y lo peor es que justo se pusieron a discutir detrás de la estufa. Y la discusión escaló hasta que uno de mis amigos conocidos, no sé qué, empujó al otro, este se fue para atrás y se fue para atrás con la estufa. Yo sé que ese empujón no, estoy seguro que ese empujón no quería dar vuelta la estufa, ni quemar a mi amigo o a mi conocido que se fue para atrás, porque eso pasó. Se fue para atrás, dio vuelta a la estufa, se desparramó la parafina y se le desparramó la parafina a él también en la ropa. Así que salió corriendo, pero salió corriendo y la ropa prendía, pero se la sacó y ya se solucionó el problema. Y ahí empezaron los gritos del fuego y todo el escándalo, la gente gritando. Salió una vieja con una manguera y empezó a tirarle empezó a tirarle agua a mi amigo que se había quemado con la chaqueta, pero se había apagado todo, po. Y la vieja tirándole agua y el mono no sabía qué hacer y se quedaba parado ahí mientras la vieja le tiraba agua y el mono tenía todo el pelo chamuscado y la cara. Yo creo que él lo único que estaba pensando era en el incendio, en que se salvó la vida, y no asimilaba que la vieja le estaba tirando agua, siendo que no tenía ni una llama encima. Y yo no sé qué estaba pensando también la vieja. Bueno, entonces, ay, me cuesta contar esta historia.
Me cuesta contar esta historia por lo dramática que es. Cuando se dio vuelta la estufa salieron todos corriendo. En un santiamén se fueron todos. Y afuera discutiendo por qué habían botado la estufa, quién era el culpable. Y los muy desgraciados, puta, salieron corriendo, pero se olvidaron de despertar al Cocolizo, ¿no? El Cocolizo se quedó ahí durmiendo, no se despertó. No se despertó con los gritos, no se iba a despertar con los gritos ni con nada. Había que empujarlo y zamorrearlo para que despertara, porque uno borracho, cuando se pone a dormir borracho, no lo despierta nadie. Y puta, dicen que se despertó cuando se empezó a quemar. Y despertando aturdido por el sopor del alcohol, tal vez borracho todavía. O se puso sobrio con el espanto y el horror que estaba viviendo. Y nosotros afuera seguíamos discutiendo y hablando de quién había dejado el Cocolizo adentro, y nadie se paraba a meterse dentro de la casa para tratar de sacar al Cocolizo. Eran los otros vecinos que salieron a la calle y que se metieron a mirar, y alguno que otro trató de meterse para sacar al Cocolizo que estaba adentro, pero era imposible porque ya las llamas eran un muro infranqueable. Y ahí yo les cuento que lo peor de todo fue cuando empezamos a escuchar los gritos. El Cocolizo se estaba quemando vivo adentro y los gritos eran espantosos. Eso nunca lo voy a olvidar. Imagínense los gritos de una persona que está quemándose viva. Y nosotros escuchándola sin poder hacer nada. Porque yo creo que si hubiéramos escuchado esos gritos y le hubiéramos salvado, le hubiéramos podido apagar el fuego, yo creo que esos gritos nunca se hubieran pegado, anclado en nuestras mentes, porque lo salvamos. Pero los gritos se quedaron como una pesadilla eterna porque no pudimos salvar al compañero ese. A pesar de lo desagradable que era, no lo pudimos salvar.